Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy feliz fin de semana. Vamos a ver hoy un poco de conceptos generales antes de adentrarnos al mundo de lo que es la parte de modelos, entrenamiento, inteligencia artificial, pero más que nada lo que es entrenar un modelo de inteligencia artificial. Esto es una pequeña estructura que mi idea, digamos, con esto es explicarles brevemente todos estos conceptos que están alrededor de los datos, qué significan cada uno, dónde hablamos de cada uno. ¿Sí? A grandes rasgos se puede decir que la ciencia de datos, ¿sí? Lo que vendría a ser el data science, incluye diferentes aspectos, ¿sí? Uno de ellos es el análisis de datos puro, que es lo más conocido como data analytics, lo que es la parte de predicción, que es la parte de machine learning, que tiene que ver con los modelos predictivos, ¿sí? Acá empieza lo que a aparecer, lo que es la parte de inteligencia artificial. Y por otro lado, también la ciencia de datos implica lo que es la visualización de los datos y el storytelling, que es básicamente una de las habilidades que más tenemos que aprender a desarrollar, que es básicamente contar la historia que hay detrás de los datos. Me voy a detener acá en una particularidad que es lo de Data Analytics o Data Science. Sí, es algo que siempre se pregunta, que por lo general también uno lo ve en los puestos de trabajo cuando uno va a aplicar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El Data Analytics va a utilizar herramientas de extracción de datos, de transformación, de visualización, también llega, tiene mucho de storytelling, pero ¿qué es lo que no abarca la parte de Machine Learning? ¿Sí? La segunda parte, lo que es la construcción de un modelo predictivo y el entrenamiento del mismo. Eso es puramente del Data Scientist, ¿sí? El Data Scientist es quien también va a hacer la parte de Data Analytics, porque gracias a la parte de Data Analytics uno entiende la estructura de los datos, entiende qué es lo que está haciendo, entiende cuál es el objetivo, cuáles son las limitaciones de los datos, los problemas, la visualización, porque siempre es necesario alguna que otra visualización, ya sea para nosotros mismos o para el cliente o para quien estemos realizando el análisis. Pero además de todo eso, los datos no van a terminar solamente en visualización o en contar la historia. Lo que va a hacer después de eso es agarrar y utilizarlos en modelos de entrenamiento de inteligencia artificial, que son los modelos de Machine Learning. ¿Sí? Vamos a construir diferentes tipos de modelos gracias al análisis de datos que hicimos. Entonces, el Data Analytics es el punto de comienzo. Si uno quiere arrancar por lo que es el análisis de datos, tiene que empezar por Data Analytics, ¿sí? Que vendría a ser analizar básicamente todo el tipo del dato de principio a fin. Yo en los videos dentro de la sala profesional se los pongo, que tiene que ver más que nada con el principio de ETL, con el principio de data visualización, de data transformación. ¿Sí? Todo eso es necesario. Hay que aprender también a visualizar, a hacer lindos gráficos, a saber venderse a través de un gráfico. A veces los gráficos nos quedan lindos, pero no son los mejores, entonces también saber utilizarlos, saber elegir cuándo y cuál usar. Y por último, el storytelling, que es básicamente poder contar la historia de los datos. ¿Sí? No es lo mismo que yo diga, bueno, acá tenemos un boxplot, no sé, un gráfico cualquiera que me está mostrando una media de 80. Y es muy diferente si yo digo, bueno, la población representada en este boxplot presentó una media de 80 con dos diferentes tipos de outliers de pacientes que ingresaron por menos de 10 años o mayores de 90, lo cual nos dice que la población es bastante amplia, pero nuestra población se concentra alrededor de los 80 años. Sí, o sea, es completamente diferente la historia que estoy contando con uno o con el otro. Entonces, cuando empezamos este camino, ustedes que empiezan de manera autónoma, salvo para los chicos que están en la mentoría, que están conmigo, todos empezamos por Data Analytics. ¿Sí? Todos empezamos por ETL, que es la extracción de los datos, la visualización de los mismos, la transformación y la exploración. ¿Sí? Que es el Exploratory Data Analysis, que también tienen otro video para eso. Entonces, todos tenemos que comenzar por ahí. Yo elijo un dataset para trabajar y sí o sí tengo que comenzar por ahí. Tengo que saber cómo cargar el dato en la plataforma que estoy utilizando, cómo transformarlo, cómo ver los datos faltantes,
cómo realizar las diferentes transformaciones, cómo visualizarlo, ¿sí? Después veré si yo con ese tipo de datos, porque no siempre ayudan, puedo llegar a correr modelos de machine learning o puedo correr modelos de modelos matemáticos, ¿sí? De modelado de datos. Cuando yo estoy recién decidiéndome para dónde voy a ir, si arranco con la parte de ciencia de datos o de data analytics o que quiero cambiar de carrera y vengo del área de salud o de ciencias, yo ampliamente les recomiendo que consideren lo que es data science porque, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? Pero por lo general el mundo de lo que es el descubrimiento de biomarcadores, de drogas, de químicas, de diferentes tipos de aplicaciones, de diferentes diagnósticos, tratamientos, todo eso se suele llevar al punto de predicción y al punto de descubrimiento. Data Analytics dentro de lo que es salud, no digo que no se use, pero tiene quizás más un fin comercial, como por ejemplo puede llegar a ser el ingreso de pacientes, la rotación de camas, la utilización de insumos en un lugar, ¿no? También lo tiene, por ejemplo, el monitoreo de los ensayos clínicos, porque en esa instancia no es que uno está analizando el dato clínico, sino que simplemente lo está capturando, entonces también tiene que ver un poco de esa parte. Pero quizás son los trabajos que no es que, a ver, no quiero decir que alguno de los dos abunda y el otro no. Creo que hay diferentes conceptos. Mi recomendación es que apunten a saber todo si van a trabajar en salud o en ciencias, pero que tengan en cuenta eso, que quizás la parte de Data Analytics tiene mucho más un componente de negocio que el data science, que quizás el data science va un poquito más al descubrimiento. No quiero decir que no haya un negocio detrás, obviamente, siempre alguna farma va a estar interesada en hacer un negocio después de lo que nosotros descubramos, pero quiero decir, son diferentes tipos de objetivos, ¿sí? Mi recomendación también con esto, con una de las cosas que yo le digo siempre a mis alumnos es busquen en internet, busquen en LinkedIn, fíjense qué es lo que pide un Data Analytics, cuáles son las responsabilidades del Data Analytics y fíjense un Data Scientist y cuáles son las responsabilidades. Otro concepto totalmente diferente, que también hay muchos puestos de trabajo de esto y por eso es el motivo por el cual lo agregué, que es el de Data Engineer. El Data Engineer, em, ¿cuál es la diferencia con los otros dos? Primero, no cuenta una historia con los datos. Segundo, no llega a hacer modelos de predicción. Es un puesto muy buscado, más allá de eso, más allá, digamos, de que no tenga un componente de toma de decisiones, correr negocios o no tenga un componente de predicción, es un, es un, es un área muy buscada porque Data Engineer básicamente lo que hace es preparar toda la infraestructura, ya sea tecnológica, de servidores, de las empresas, de los hospitales, para almacenar la gran cantidad de volumen de datos que hoy en día se generan. Tiene otras herramientas detrás. Quizás Data Analytics y Data Science son más en el área de salud, por lo menos en la parte de biociencias, son más utilizadas con el tipo de R o Python. Y en cambio, Data Engineer tiene más del tema de trabajo de SQL o lenguajes no SQL, que son lenguajes de bases de datos. También tiene un poco de, quizás más de Python, y esto tiene que ver mucho también con otra palabra que se escucha mucho en la que es la parte del desarrollo de software, que es backend. Que básicamente, o sea, yo tranquilamente como Data Analytics también lo puedo hacer, pero no tengo el mismo objetivo, ¿sí? Lo que voy a hacer es escribir un código que lo que hace ese código, básicamente como backend o como Data Engineer, lo que hace, por ejemplo, imagínense que estamos trabajando para una farma y la farma recibe básicamente datos de 100 hospitales. Bueno, yo como data engineer lo que tengo que hacer es tomar esos 100 datos, tomar esas 100 entradas, ¿no? Esos 100 hospitales diferentes, procesarlos de la misma manera y que toda la data sea consistente, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense que estoy con un biomarcador de oncología, entonces yo necesito que toda la data me ingrese de manera correcta. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer como data engineer es codificar la estructura de la base de datos
para que justamente después el Data Analytics o el Data Scientist pueda tomar la base de datos sin tener que hacer todo eso. ¿Sí? Entonces es una forma de agilizar. Y ahí es donde aparece la parte de pipeline. El pipeline básicamente es una secuencia de código. Se usa en Data Analytics, mis alumnos lo saben, yo siempre se los hago generar. Se usa en Data Scientist también. Básicamente la secuencia de códigos en este caso es donde más se utiliza y me va a determinar el backend. ¿Sí? O sea, me va a determinar todos los pasos que tiene que hacer la data desde que llega. Entonces, imagínense, nosotros como Pharma recibimos data de 100 hospitales. Yo necesito que mi data engineer almacene, procese, mueva los datos todos de manera igual. Cosa de que, por ejemplo, si a un hospital se le ocurrió poner femenino como femenino y a otro hospital se le ocurrió poner femenino como 2 y a otro hospital se le ocurrió ponerlo como 1 porque utilizó masculino 0, yo necesito que al final todo quede con el código que yo quiera. Imagínense 1. Porque después el Data Analytics o el Data Scientist tiene que tomar eso y no transformarlo. Tiene que directamente tomarlo como 1 y entender que eso es femenino. Entonces, yo voy a diseñar el código, por lo general en Python o en SQL, y lo voy a transformar de tal manera que justamente me quede, o justamente me llegue a, a que femenino en todos, no importa cómo lo haya puesto el médico, llegue en forma de 1. Eso es Data Engineer. Es un trabajo que también está muy buscado por la gran cantidad de volúmenes de datos eh, que hoy en día se generan, digamos, y que las farmas necesitan que las personas lo trabajen. Em, Después tenemos otros dos conceptos asociados, que uno es la inteligencia de negocios y otro es la computación en la nube. La inteligencia de negocios o Business Intelligence o BI, muchos de los trabajos aparecen como analista BI, por ejemplo, o Business Intelligence Analyst, ¿sí? Se parecen al Data Analytics porque es un estudio descriptivo, ¿sí? No es predictivo, o sea, no hay predicción, no hay Machine Learning, pero en este caso se utilizan herramientas del tipo de visualización que al cliente o a la persona que necesita el análisis de datos le va a permitir tomar hacer la toma de decisiones estratégicas. Y para Business Intelligence sí hay que tener mucha capacidad de hacer de análisis de datos, sí hay que tener mucha capacidad de visualizar, mucha capacidad de contar la historia y de generar insights. ¿Cuál es la diferencia entre un Data Analytics y un Business Intelligence? Primero la mirada del negocio. Probablemente el Business Intelligence sea alguien que rara vez venga de alguna ciencia blanda y quizás venga más de una ciencia blanda como las nuestras, ¿no? Quiero decir, y quizás venga más de una ciencia del tipo de economía, sí, o actuario, ciencias más del tipo numéricas, ¿sí? Y estas personas lo que terminan haciendo son dashboards que básicamente los dashboards vienen a ser como tableros de visualización, ¿sí? Donde uno presenta todas estas mismas imágenes porque tiene el componente de Data Analytics, pero va orientado al reporte ejecutivo, ¿sí? Por lo general están asociados, son puestos de trabajo que están asociados a hoy en día, quizás no tanto al área de salud y de biociencias, porque quizás es algo que o se termina encargando la parte de finanzas, o se termina encargando la parte de economía, o la parte de marketing también puede llegar a ser. Pero tienen más que ver con, por ejemplo, analizar datos imagínense, en una farma, eh, quizás no sé, imagínense una farma que tiene sus propias distribuidoras, entonces es, bueno, cuántas compras se realizaron en cada una de las distribuidoras para saber dónde hay que mejorar el servicio, entonces termina siendo algo más de decisión de implantar una estrategia después, ¿sí? Por ejemplo, la estrategia sea que en la farmacia 1 haya más medicamentos en julio que y en la farmacia 2 en septiembre. Sí, eso gracias a que se analizaron datos y se toman decisiones basadas en los datos. Es un área interesante. Dentro de las ciencias es un área que no está muy explotada. Ya les digo, ¿por qué? Porque quizás es más de un perfil de economía. Y por último, algo que tiene totalmente asociado a la parte de ciencia de datos hoy en día y que prácticamente es una de las cualidades, o es una de las herramientas que sí o sí hay que aprender y que además no solo eso, sino que hay muchas posibilidades de hacerlo de manera gratuita,
que son la computación en la nube, ¿sí? Que es el cloud computing. Las tres más grandes son Amazon, ¿sí? Que es AWS, Google Clouds, que es GCP, Google Cloud Platform, y Azure, que es de Microsoft. Sí, ellas son las tres que vienen a la cabeza, hay muchas más, pero ellas son las tres más grandes. Básicamente, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, el cloud computing tiene un montón de servicios para hacer lo mismo que nosotros hacemos en una compu en la nube, ¿sí? Es muy importante y es algo que yo promuevo siempre, y mis alumnos lo saben bien, que yo promuevo que lo usen. Que lo usen, que lo exploren, que aprendan, que vean cursos. Hay un montón de certificaciones que hoy en día, por ejemplo, una persona que se recibe del secundario, ¿sí? Imagínense, le estoy dando un ejemplo. Una persona que se recibe del secundario y hace la certificación de arquitecto de GCP, tiene muchísimas más chances de trabajar que una persona que quizás está haciendo la carrera de licenciatura de datos, ¿sí? A ese nivel. Todo lo que sea arquitectura en la nube, ya sea cualquiera de las tres, Amazon, GCP o Azure, yo les recomiendo ampliamente que por lo general Amazon y GCP la sepan usar. Azure, o sea, no es algo que no, pero depende mucho particularmente de la empresa, porque quizás tengan contacto con Microsoft y todas las otras. Pero las otras dos tienen un montón digamos, de actividades gratuitas que ustedes las pueden probar, ¿sí? Bien, entonces, un poquito lo que hablábamos, ¿no? Lo que es la parte de Data Analytics. En el Data Analytics yo lo que voy a hacer es analizar datos históricos, voy a obtener insights y voy a mejorar las decisiones, ya sean clínicas o de la toma o de investigaciones, ¿sí? Siempre mírenlo esto como un modelo de análisis retrospectivo, ¿sí? Voy a tomar todo lo que es historia hasta el día de hoy, pero puedo llegar a inferir qué va a pasar más adelante, pero no voy a predecir. En la parte de ciencia de datos es todo lo contrario. En la parte de ciencia de datos es exploración, es descubrimiento. Sí, o sea, yo tengo que saber todo lo que pasó antes, pero porque estoy tratando de hacer inferencias de lo prospectivo, ¿sí? De lo que viene más adelante. Y acá es una de las cosas muy importantes de que no solo, em, que no solo los modelos de prospección tienen que ver completamente con análisis, con inteligencia artificial. ¿Sí? O sea, vamos a ver que hay modelos de inteligencia artificial que son específicamente para estos, y ahora vamos a ver los diferentes tipos también, pero también hay un componente que se llama modelado de datos. Antiguamente, o lo más conocido de esto, que quizás lo han escuchado y tiene que ver más por ahí del mundo de las finanzas, es el forecasting, que básicamente lo que uno trata de hacer es con patrones viejos de datos, imagínense, no sé, pacientes que ingresan en junio, julio y agosto, vos tenés 10, 100 y 20, entonces yo tengo eso de manera histórica por más de 10 o 20 años, entonces yo voy a tratar de predecir, imagínense un nuevo brote de influenza, típico característico digamos, de los periodos de invierno, entonces yo lo que voy a tratar de predecir es cómo va a ocurrir. Sí, eso es modelado de datos y no es tanto la predicción que tiene que ver con machine learning e inteligencia artificial, donde se hace descubrimiento, ¿sí? Donde yo voy a tratar de descubrir cómo, no sé, por ejemplo, imagínense cómo un biomarcador actuaría o diagnosticaría una enfermedad. Entonces, dentro de lo que son los modelos matemáticos de machine learning, hay modelos simples y hay modelos un poco más complejos, ¿sí? Para todo esto hay una gran rama que nos va a bancar mucho detrás, que es la parte de estadística. Perdón, en la parte de Data Analytics utilizamos la estadística descriptiva y en la parte de Data Scientist utilizamos lo que es la estadística inferencial, ¿sí? Ahí vamos a empezar a conocer lo que es la distribución normal y no normal de los datos, qué pruebas estadísticas yo puedo hacer para tener insights acerca de la data, ¿sí? Cuándo utilizar una ANOVA, cuándo utilizar un TITES, cuándo utilizar un chi-square y así, ¿sí? Entonces son todos diferentes tipos de modelos estadísticos que hay que saber los básicos, ¿sí? Hay que saber las principales de referencias, los principales diagnósticos, principales usos, pero más que nada el tema de cuándo se utiliza cada uno. ¿Sí? Y qué es lo que siempre es algo que nosotros, dentro de las de que son las ciencias y las bio y salud,
convivimos, que es el p-value. Entonces, lo más importante de todo eso es comprender qué nos está diciendo el p-value. ¿Sí? No siempre un p-value significativo es bueno, pero se tiende a decir, listo, es un p-value, es significativo. Bueno, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Sí? Eso es lo que siempre hay que pensar por qué estamos viendo lo que estamos viendo, o sea, qué estamos analizando. ¿Sí? Así que la estadística acá nos viene a apoyar en nuestra predicción de datos. Bueno, el Data Engineer, lo que les decía, sí, ¿no? Va a encargarse solamente de dejarnos lindo el dataset, ¿sí? Imagínense que nosotros somos los Data Analytics de una empresa. Bueno, el Data Engineer o el equipo, lo que me va a hacer es dejarme listo el dataset, por lo menos unido. Imagínense que si viene de 100 hospitales, me lo va a unir para que yo pueda trabajarlo, ¿sí? Em, Imagínense que, por ejemplo, una farma, ¿no? O sea, un ensayo clínico no es que recibe un solo dataset, recibe un dataset de demográficos, recibe un dataset de efectos adversos, recibe un dataset de los tipos de tumores, los tipos de drogas, los antecedentes. Entonces, imagínense que todos esos datasets vienen y antes de que pasen al servicio de Data Analytics, pasan por el Data Engineer, quien les hacen como un check, ¿sí? De que esté limpio, de que esté organizado, de que esté preparado. Lo de Business Intelligence, que un poquito ya lo hablamos, básicamente tiene que ver con tomar decisiones más del aspecto económico, administrativo y clínico. Em, a grandes rasgos, tiene mucho que ver con todo aquello que genera un impacto económico, ¿sí? Así que, por un lado, puede ser recursos humanos, recursos físicos, como pueden ser los supplies, ¿no? O sea, no sé, unas gasas, no sé, los diferentes tipos de antisépticos y todo lo que tenga que ver con insumos. También puede ser con la utilización de camas, la utilización de un elemento diagnóstico, como puede ser una radiografía, una resonancia, una tomografía. Tiene que ver todo con un impacto, ¿sí? O sea, estamos trabajando para el cliente, no para descubrir algo con respecto a un diagnóstico, pero sí por ahí para descubrir por dónde drena la plata o por dónde ingresa o por dónde tiene mayor impacto económico lo que está ocurriendo en la clínica. Es un área muy interesante para las personas que les gusta y, de nuevo, suele ser un trabajo más para economía porque, ya les digo, porque por ahí tiene un impacto de sacar diferentes medidores que son diferentes análisis, diferentes impactos económicos que quizás tienen que ver más con la carrera de economía, pero no quiere decir que no puedan aplicar también este tipo de trabajos, si les gusta. Lo de cloud, sí, que es un poco lo que yo les decía, o sea, las clouds son privadas, son públicas. Si ustedes hablen, una de las cosas que yo les muestro en la sala de transformación profesional es cómo abrir un Google Colab público, sí, o sea, no público, sino gratis, en el sentido de que yo lo puedo eso compartir público, lo puedo compartir a las personas, o que esté privado relacionado a mi Drive, ¿sí? Perdón. Lo más importante del cloud es que ustedes entiendan que imagínense todo lo que ustedes puedan hacer en su computadora, que si ustedes lo ven es la parte de base de datos, la parte de guardado de datos, de servidores de subir y bajar y de aplicaciones, ya sean mobiles o de software. Entonces, todo lo que ustedes manejen en su compu, imagínense que eso lo pueden manejar en la nube. Y además pueden correr los diferentes códigos, los diferentes modelos, y cuando uno pone en producción un modelo de inteligencia artificial, que quiere decir que se va a vender o que se va a utilizar en algo más del tipo de venta del proceso después, eso también se utiliza en servidores. Es rara vez en servidores en la nube. Es raro ya que una compañía compre sus servidores enormes, a menos que sea data muy, muy sensible o data del tipo que sale de su propio laboratorio como una SRO y ingresa, pero hoy en día casi todas se manejan con clouds. Uno de los aspectos, obviamente, más importantes que tienen las clouds son los niveles de seguridad. Y para eso lo van a ver en los diferentes tipos, que si analizan por ahí un poco cada uno, que tienen que ver con los tipos de usuarios. ¿Sí? Cuando uno ingresa, los usuarios YAM, como se le dicen,
tenemos diferentes tipos de autorizaciones según el usuario que somos, ¿sí? Entonces, no solamente es importante porque me permite hacer todas las actividades, sino que también porque me da un gran nivel de seguridad, ¿sí? Y eso es requerido para todo tipo de datos, sobre todo sensible para el dato con el que nosotros trabajamos. Pasamos un poco a lo que es la parte de inteligencia artificial. Sí, o sea, sí, hoy en día inteligencia artificial creo que es la palabra que más se menciona. El otro día justo, no sé si fue contra Elon Musk, alguien le dijo un Twitter así como diciendo, estoy cansado que menciones la inteligencia artificial porque está en todos lados. Y la realidad es que sí, está en todos lados, es algo que no va a parar de crecer, es algo que cada vez va a tener más impacto y es como yo les digo siempre, no creo que todo lo que es la parte de ciencias blandas o derivadas de salud reemplace, sí sea una gran ayuda, diagnóstica, tratamiento, descubrimiento, todo. Pero es como siempre yo le digo a los chicos, a los que ingresan en la mentoría, el médico que lo sabe manejar, o la persona, ¿no? O sea, el estudiante de ciencias o del área en el que vengan, el que lo sabe manejar, está años luz por delante de alguien que no. Así que mi recomendación es que se amiguen con la idea, entiendan también las limitaciones que tiene, pero que la exploren. Exploren hoy todas las capacidades que tiene, de la mano del más simple de todos, que es ChatGPT, que es el que está a nuestro alcance. ¿Sí? Si tenemos que hablar de la inteligencia artificial como sí, es una disciplina informática, ¿sí? O sea, es como disciplina informática lo que tiene es que tiene, o sea, implica, ¿no? El desarrollo de un montón de algoritmos que terminan siendo sistemas, ¿sí? Sistemas capaces de analizar datos, sistemas capaces de predecir con datos, sistemas capaces de realizar diferentes tipos de diagnósticos, de tratamientos, sistemas capaces de emular la voz, como lo hemos visto en algún que otro video, como que son capaces de reproducir las voces de quizás humanos de personas no mayores que quizás ya no están con nosotros bueno, el típico video de Messi también que replican su voz, replicar videos, replicar imágenes y replicar el texto humano, ¿sí? Que es el típico chat GPT cuando uno le pregunta un hola, ¿cómo estás? Y te responde bien, todo bien. Así que, básicamente, si tenemos que definirlo, son algoritmos, ¿sí? Algoritmos y sistemas que son capaces de analizar datos. Datos de todo tipo, datos del tipo texto, imágenes, numéricos, audios, videos, de todo tipo, ¿sí? Dentro de este sistema, o sea, ¿no? Dentro de esta disciplina de la informática, tiene subespecialidades. La subespecialidad más grande es Machine Learning, ¿sí? Machine Learning, ML, es un tipo de inteligencia artificial, ¿sí? Machine Learning viene a ser básicamente el tipo de inteligencia artificial que incluye el desarrollo de todo tipo de modelos, ¿sí? De modelos de predicción, modelos matemáticos que son algoritmos que van a predecir, que tienen la capacidad de predecir. Machine Learning tiene diferentes tipos de subespecialidades también, ¿sí? Las más conocidas son Deep Learning y NLP, que son Natural Language Process. Vamos a empezar con Natural Language Process. Natural Language Process es análisis y generación del lenguaje humano. ¿Sí? Obviamente esto, si yo les digo eso, NLP, lo primero que les suena a la cabeza va a ser ChatGPT. Pero ChatGPT es una base de texto y de voz humana, pero tienen a su vez la capacidad de generar. ¿Sí? Entonces, de ahí Machine Learning nos lleva a otra rama que se llama Deep Learning. Deep Learning, Deep, como su nombre lo indica, es más profundo, es un aprendizaje profundo, ¿sí? El otro es un aprendizaje mecánico, de machine. El Deep Learning es un aprendizaje profundo, ¿sí? Son modelos matemáticos que simulan redes neuronales, ¿sí? Y eso, por eso se hablan de las convolutional neural networks. Si uno ve las estructuras, son iguales a las neuronas humanas. Dentro de Deep Learning, ¿por qué habla de Deep? Porque Deep me viene a implicar que los algoritmos son un poquito más complejos, un poquito bastante complejos, cuando el dato se complejiza. No es lo mismo tener que analizar un Excel
que tener que analizar una imagen, o un texto, o un audio, o incluso un electroencefalograma, ¿sí? O una resonancia. Entonces, para todo eso yo necesito mayor complejidad. Más datos, más complejo es el dato, mayor complejidad yo necesito para los modelos de inteligencia artificial. De ahí viene la rama de Deep Learning. Em, Hasta ahora tenemos Deep Learning, por ejemplo, para lo que es imágenes, que es el Computer Vision, que es el conocido como Computer Vision. Y NLP, que es todos los modelos de procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? ¿Vieron los bots? Que, por ejemplo, lo que quizás les ha pasado, ¿no? Tener que estar hablando con un bot y decir, ay, por favor, respondeme otra cosa. Pero bueno, es el que es capaz de leer el texto humano y responder en función de eso. Responder en función de cómo está entrenado, ¿sí? Si yo entro a un bot del banco y le pregunto sobre, no sé, cuáles son los valores normales de hemoglobina, me va a decir, no entiendo la pregunta, puedes volver a escribirla o algo por el estilo. Entonces, son limitados, pero bueno, son para texto y voz humanos. ¿Qué pasa? Todas esas tecnologías, la de NLP y la de Computer Vision, que es la parte de imágenes, se potencian con una nueva rama de lo que es la parte de inteligencia artificial, que es las generativas, ¿sí? Las Gen AI generativas son todas aquellas inteligencias artificiales que aprenden, ¿sí? Son todos tipos de inteligencia artificial que aprenden y además generan. La estructura misma es así, ¿sí? Tiene una capa, que es todo el proceso de aprendizaje. Si ustedes usan ChatGPT, imagínense la capa de aprendizaje cuando ustedes le están escribiendo. Hola, por ejemplo, no sé, necesito que me digas cuál es la vía metabólica de la fosfoquinasa. Y lo generativo es lo que me devuelve. Me va a devolver texto, pero si yo le digo devolvémelo en imágenes, me va a tratar de generar una imagen. Entonces, esas son las Gen AI. Son todas las inteligencias artificiales generativas. Son las más potentes, son las que hoy en día están revolucionando todo, todo el mercado. Tienen una gran capacidad de aprendizaje. Hoy en día, por ejemplo, limitaciones que han resolvido las Gen AI. Por ejemplo, cuando uno tiene que hacer. Es muy característico que, por ejemplo, cuando uno tiene que entrenar un modelo de computer vision con imágenes, por ejemplo, imagínense en biopsias, es mucho más común, ¿no? Imagínense si las biopsias no son... eh, es muy común que tener un problema con los datos de que no estén balanceados, ¿sí? No, imagínense que yo necesito imágenes que tengan el tumor e imágenes que además sean de personas sanas. Entonces, cuando un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, yo le doy 70 imágenes de tumor y 30 sanas, quizás se vuelve muy sensible para ver el tumor, pero no sabe ser específico para decir esta persona es sana. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente uno no le puede andar haciendo biopsias a todas las personas sanas porque no, porque tengo que entrenar mi modelo de inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué se utiliza el Gen AI, por ejemplo? Es para darle imágenes de un corte de histología, ¿no? De un corte, no sé, de una imagen también, ¿no? Una radiografía, una resonancia. Y decirle, generame imágenes como estas, similares, que simulen un estado normal del paciente. Entonces, por ejemplo, resuelven mucho en ese sentido. Obviamente después, más de la mitad de los videos que hoy en día vemos en Instagram, más de la mitad de los videos que parecen así como muy estructurados también de personas que hablan, son todos generados por GenAI, ¿sí? Por diferentes tipos de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Hoy en día, cualquiera que vende un producto en Internet lo necesita usar, porque es con lo mismo que hablábamos hace un ratito. El que no lo usa queda años detrás. El que lo usa quizás automatiza el proceso de cómo ingresa un cliente, cómo le llega un mail, cómo después ingresa la compra, cómo después ingresa a una plataforma, cómo después se le comunican con él. Todo eso se puede automatizar gracias a la inteligencia artificial. Y después terminas utilizando la Gen AI para hablar con esa persona. Entonces, hoy en día realmente es excesivo lo que pueden hacer. No sé si es excesivo, digamos, quiero decir, es como es. Yo a veces me pongo a jugar a ver, o sea, obviamente uno cuando los empieza a conocer más y vos entrenaste diferentes tipos de Gen AI, los empiezo a ver y decir, bueno, a ver
cuando realmente me empieza a contestar un humano, porque en algún momento muchas personas, muchas empresas hoy en día tienen un Gen AI para que arranque las conversaciones y después enseguida te das cuenta que es el humano detrás. Entonces, hoy en día están en todos lados, ¿sí? O sea, y es lo último, digamos, ¿no? De lo que es la parte de inteligencia artificial que hoy está por todos lados, que es la generativa, ¿sí? El ejemplo más clave es ChatGPT. ChatGPT no es un NLP, es un LLM, como dice ahí, ¿sí? Acá. Es un Large Language Models, que son modelos de lenguaje, pero largos, ¿sí? Al contrario de NLP, tienen la capacidad de generar. Entonces, tienen la capacidad de generar respuestas del tipo empatía, dolor, tienen un montón igual de limitaciones éticas, pero tienen capacidad de generar lo mismo que el humano. Sí, y son siempre en función de lo que uno le pide. Por eso hoy en día hay un montón de cursos que quizás los han visto de prompt, de que dice prompt de GenAI. Sabe cómo tenés que entrenar en tu inteligencia artificial para que sea eficiente con vos. Porque, que ahora después nosotros lo vamos a ir viendo, digamos, porque siempre los modelos responden en función de lo que uno lo entrena. Entonces, si vos agarras y le decís dibujame un árbol verde, te va a dibujar cualquier cosa, quizás probablemente ChatGPT, pero si en cambio vos le decís todo el contexto, eh, imagínate que sos el mejor ilustrador en Photoshop y estás por ganar un concurso, entonces lo que necesitas es dedicarle el mayor detenimiento a una hoja de un árbol tal y tal y tal y tal, y sos lo más específico posible, entonces va a generar en función de ese aprendizaje. Entonces, hoy en día hay muchas personas que utilizan ChatGPT para trabajar y se les enseña también a los prompts. Los prompts es básicamente cuando ustedes abren ChatGPT, donde dice pregunta lo que quieras. Ese es el prompt, que es básicamente lo que uno le escribe y lo que le pide como tarea. Conceptos de Machine Learning. ¿Sí? O sea, nosotros después de todo esto, después de toda esta estructura que vieron ustedes acá de inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, NLP, vamos a detenernos con Machine Learning, que va a ser lo del próxima clase. Dentro de Machine Learning nosotros podemos hablar de los tipos de modelo. Los tipos de modelo pueden ser en función de qué tipo de dato clasifican, ya sea numérico o categórico, o el tipo de modelo, que es una variable target, que es una variable predictora. ¿Por qué hablamos de datasets de entrenamiento, de testing y de validación? ¿Qué significa fit del modelo? Esto hay una cosa que tiene la parte de Data Science y Data Analytics que tenemos mucho Spanglish, o sea, vamos a tener que saber muchas palabras en inglés y vamos a tener que manipularlas con el español. ¿Qué es generalización del modelo? ¿Qué es overfitting y qué es underfitting? Entonces, dentro de lo que son los tipos de modelos, ¿sí? Como ya dijimos, los modelos son algoritmos matemáticos, ¿sí? Son secuencias matemáticas que nos permiten predecir. ¿Cómo nos permiten predecir? En función de que aprenden patrones, ¿sí? Si yo le doy a una inteligencia artificial, un modelo de Machine Learning, 10 árboles y le doy una vaca y le digo identifícame, y después le doy un nuevo dataset de eh, un toro, probablemente lo que haga es no clasificarlo con los árboles porque entendió que es otra cosa, ¿sí? Entonces, aprenden patrones. No es que aprenden sí o sí a identificar después vacas y árboles. Aprenden patrones. Aprenden lo que es un patrón similar a un árbol y aprenden lo que es similar a un otro animal, digamos, ¿no? A otro animal diferente al de la vaca. Quiero decir, algo que no sea un árbol. Los modelos pueden ser de clasificación o de regresión, ¿sí? Em, los modelos de regresión son aquellos modelos que lo que van a hacer es predecir un número, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo tengo la cantidad de humedad en un suelo o la cantidad de un cierto biomarcador en sangre y yo necesito exactamente predecir, aunque sea el rango entre el cual se va a medir ante tal situación enfermedad o en el mes de noviembre, por ejemplo, ¿no? O si hablamos de un gen que no sabemos exactamente los patrones normales, pero puedo decir que se va a manifestar entre tanta y tanta expresión. Eso es un valor continuo, entonces voy a tener que utilizar un modelo de regresión.
Si en cambio yo necesito algo que sea categórico, ¿sí? O sea, que sea una categoría, ya sea porque es tumor, porque no es tumor, porque es sano o no es sano, porque es expresado o no es expresado, cualquier cosa que sea sí o no, hay múltiples clasificadores igual, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, tengo 9 tipos de categorías. Todo eso es un modelo de clasificación. Hay otra cosa que se llaman en cuanto a cómo son los datos, ¿sí? Podemos hablar de modelos supervisados y no supervisados. Los modelos no supervisados son aquellos modelos que aprenden según el patrón de los datos, ¿sí? Pero yo no le digo qué es el dato. Yo no le digo que, por ejemplo, imagínense que tenemos la expresión de 10 genes en 20 pacientes que son, de los cuales 8 son tumor y los restantes 12 no fueron clasificados como tumor. Entonces, hay una particularidad en según qué tipo de dato, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese caso, yo exactamente necesito ver cómo se distribuyen esos datos, o sea, qué patrones naturales tienen, ¿no? O sea, si yo no lo quiero clasificar, no los quiero usar con su etiqueta. Entonces, lo que hago ahí es usar modelos, técnicas de aprendizaje no supervisado, que son técnicas de modelos de inteligencia artificial no supervisadas, donde básicamente le doy al modelo eh, la data y él aprende de los patrones de similitudes que existen en la data y me los agrupa. Esas modelo de agrupación es lo que dice ahí clustering. ¿Sí? El clustering es un tipo de aprendizaje no supervisado. Todo lo demás es aprendizaje supervisado, que es cuando yo le digo al modelo esto es tumor, por ejemplo, esto es no tumor. En la variable target, ¿qué significa? La variable target es la respuesta que nosotros, es lo que nosotros queremos predecir. Presencia de enfermedad, presencia de tumor, sí, no, incluso si es numérica, ¿sí? Es decir, bueno, hemoglobina entre 8 y 9, por ejemplo. Entonces, la variable target es lo que yo estoy descubriendo, ¿sí? Y eso siempre, cuando uno desarrolla un plan de... Cuando uno desarrolla todo lo que es un plan de análisis de datos para llegar a predecir, sí o sí tengo que tener en cuenta antes para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y tengo que estar definiendo antes cuál es mi variable target, ¿sí? O qué es lo que yo voy a ir a buscar con este dataset. Si no, voy a poder hacer un montón de cosas, pero quizás pierda el foco. Y después, en un dataset, imaginen que la variable target, obviamente, imagínenselo como un Excel, ¿no? Como que son muchas columnas. Bueno, todo lo demás que yo puedo usar para predecir ese target son las variables predictoras. Sí, que puede ser todas las demás características, ¿no? En un tumor, por ejemplo, en una expresión génica puede ser la del paciente, el género, la etnia, em, todas otros tipos de laboratorios, como puede ser hemoglobina, como puede ser cuánto es una fracción de un tumor, cuánto se desarrolló, las imágenes, todo lo que me explique, todo lo que me pueda explicar por qué, por ejemplo, una imagen es tumoral y otra no. Ahora, cuando yo tengo que entrenar un modelo, los modelos básicamente eh, tienen que, básicamente, o sea, como regla general, ¿no? Como regla de aceptación, se habla de en los diferentes tipos de libros que a un modelo, o sea, yo tengo un dataset, ¿no? Imagínense de 400 filas y 10 columnas. Ese dataset, ponele que va a ser el único con el que yo pueda trabajar y no voy a tener el ingreso de nuevos datos hasta no sé cuándo. Entonces, sí o sí, para que yo pueda hablar de una buena práctica de entrenar un modelo, mi dataset yo lo tengo que dividir en tres partes, que es lo que dice acá: training, testing y validación. El training va a ser el entrenamiento del modelo, ¿no? O sea, como su palabra lo dice, va a ser el 80%, ¿sí? Puede ser también el 70, el 15 y el 15, pero por lo general lo más aceptado en los libros de investigación son 80, 10 y 10. Entonces, el 80% de mi data va a ser tomada al azar y es para que mi modelo aprenda.
aprenda los patrones de los datos, para que aprenda cómo la variable target, que por ejemplo imagínense lo de tumor y no tumor, sea en cuándo se presenta como tumor y cuándo se presenta como no tumor. Una vez que yo entrené el modelo, tengo que ver cómo realmente está, cuán capacitado estuvo. Y eso va a ser, eso yo lo voy a medir con mi set de testing. El set de testing es un set de datos que el modelo nunca vio, por lo tanto se supone que tiene que usarlo aprendido para ver cuánto es como su primera prueba. Y em, la validación es el proceso final, que es donde el modelo, habiendo utilizado su entrenamiento, su testing, uno lo puede hacer como que reaprenda de lo que fue testeado y finalmente es como un modelo más preparado y se lo valida, ¿sí? Que es la parte final. Esas son como las tres etapas que tienen el desarrollo o la aplicación de un modelo de inteligencia artificial en datos. Hay otro término que es muy característico que tiene que ver con la parte de modelado de datos, que es fit, que es fitear el modelo, ¿sí? Cuando uno habla de fit el modelo, básicamente es el proceso por el cual aprende, ¿sí? O sea, es el fit del modelo, ¿sí? Que vendría a ser como el encaje del modelo, es meterlo en entrenamiento con los datos de training para que encuentre la mejor relación, o sea, para que pueda aprender la relación entre las variables, ¿sí? Otro tipo de conceptos de Machine Learning es el de generalización, ¿sí? Y el de overfitting y underfitting, que están acá abajo. Generalización, ¿qué pasa? Entonces, yo fiteé el modelo y voy a usar la palabra fit como si fuese un verbo, pero quiero decir, yo apliqué lo que es el fit del modelo, ¿sí? Entonces, con el fit del modelo yo le dije, vos, modelo de inteligencia artificial, te vas a entrenar con el dataset de training. Bien, el modelo aprendió el dataset de training, yo puedo saber cómo aprendió, que ahora lo vamos a ver con las métricas. Cuando yo voy a probarlo, lo voy a testear con el dataset de testing. Entonces, le muestro un conjunto de datos que nunca vio y en función de lo que aprendió trata de predecir. Predice bien, predice mal. Imagínense. Predice más o menos, ponele, ¿no? Ponele que habían predecido de 100 casos 70 en el de entrenamiento. Y en el testing predice solamente 60 de los 100 nuevos. ¿Qué es un concepto que se asocia acá? El de generalización. Entonces, la generalización es la capacidad que tiene mi modelo de entrenamiento, mi modelo de inteligencia artificial, para predecir correctamente sobre datos que no vio. Entonces, yo lo entreno y sé que tuvo la capacidad de identificar 70 datos bien de 100. Lo voy a testear. Lo testeo y veo que tuvo la capacidad de identificar 60 de 100. Por lo tanto, de 70 a 60, su capacidad bajó. ¿Qué es lo que digo con respecto a la generalización? Y esto es un término que es importante porque es el término que se usa. Digo que el modelo no generaliza bien. ¿Sí? Cuando tiene que actuar sobre datos que nunca vio, el modelo no generaliza. ¿Y qué quiere decir que no generaliza? Que no sabe usar los datos del entrenamiento o que no le sirven los datos del entrenamiento para identificar los nuevos datos. Sí, es un concepto que se usa, que es generalización del modelo, que uno habla en la jerga, es como, bueno, ¿y cómo generalizó bien el modelo? No, no generalizó. O sí, sí generalizó, porque por ejemplo, imagínense que en vez de 60 en el de testing, se fue a identificar 90. Y bueno, sí, de 70 que había aprendido, llegó hasta 90. El modelo generalizó bien. Hay otros dos conceptos que tienen que ver con el entrenamiento del modelo, con la capacidad que tiene el modelo de aprender, que es overfitting y underfitting. Cuando el modelo no generaliza bien, pasa entonces, ya como dijimos, ¿no? Tiene una capacidad de entrenamiento del 70%, tiene una capacidad de testeo del 60%. El modelo no generalizó bien. Pero ¿qué pasa?
Imagínense que los datos de entrenamiento por lo general se dividen de manera al azar, pero los datos de entrenamiento le dieron bien, pero los datos de testeo no. Bueno, puede ser que los datos sean muy diferentes, que justamente el azar los marcó muy diferente. El tema de que falle en los nuevos y no falle tanto en los de entrenamiento, que son más, se dice que el modelo overfitió. Sí, acá otra vez se utiliza esta palabra mal, pero bueno, en la jerga española se utiliza como para... o sea, en el inglés cuando uno lo explica con un verbo, entonces nosotros en español lo llevamos al overfitió. El modelo está en overfitting. ¿Qué quiere decir? El modelo memorizó muy bien sus datos de entrenamiento, porque quizás eran muy similares, porque quizás eran muy simples, porque quizás habían estado todos muy juntos, pero no tuvo la capacidad de, con esos datos, generalizar bien en los datos que no vio, que son los datos de testing. Entonces el modelo falla con los nuevos datos, y eso es overfitting. Una de las típicas preguntas de cuando uno se presenta a estos trabajos es explicar qué es la generalización del modelo, explicar qué significa el overfitting y cómo solucionas un overfitting. Bueno, eso se adquiere con la práctica, pero básicamente es, si el modelo se supo muy bien los datos de entrenamiento, tengo que ver cómo están las clases balanceadas en el dato de entrenamiento, pues tengo que ver cómo están distribuidas en el set de entrenamiento, porque quizás en el set de entrenamiento tenía el... Imagínense que, porque eso uno lo hace de manera random, y justo el random metió ahí la mayor proporción de datos todas iguales, y bueno, eso hizo que haya un imbalance de clases, entonces el modelo se aprendió re bien en el entrenamiento, pero no en la generalización, pero no sabe generalizar. Eso puede ser, revisar si no hay valores faltantes, si no tengo que impactar alguna que otra media diferente. Entonces hay muchas de estas características que tienen que ver ya con la ingeniería, que eso es ML Ingenier, que es muy característico, que es la optimización de los modelos. Y el underfitting, eh, básicamente fíjense que es la línea que está por debajo. Directamente el modelo no aprendió ni siquiera los datos de entrenamiento. ¿Sí? O sea, está por debajo. O sea, imagínense que de los datos de entrenamiento, que eran 100, aprendió 30. Bueno, algo está fallando. O no es el mejor modelo, o algo pasa con los datos. ¿Sí? Entonces también tengo que saber o iré aprendiendo cómo modificar esas características de underfitting. Otra forma de clasificar los modelos, habíamos hablado de tipos de modelos por el dato que predicen, en de clasificación y de regresión, por el dato si estaba etiquetado o no, modelo supervisado o no supervisado. Y la otra tipo de clasificación de modelos son según el algoritmo, según el modelo matemático. Según el modelo matemático son modelos lineales, que lo que hacen es tratar de predecir en función de una línea recta, modelos de Baggin y modelos de Bastin. Los modelos de Baggin lo que hacen es básicamente tienen como diferentes estructuras, diferentes, imagínense como diferentes, como capas, ¿sí? Entonces lo que hacen es tienen diferentes modelos en la misma capa y van promediando en función de las capas y van aprendiendo. Esto es característico de los árboles de decisión y de Random Forest. Y los de Boosting son los modelos más complejos antes de saltar a los modelos convolucionales o los modelos neuronales. Los de boosting son los más avanzados. Si uno tiene datos muy complejos, como puede ser datos genómicos, por ejemplo, que uno no sabe exactamente cuánto uno espera de la expresión genética en uno u otro paciente, utilizar valores de boosting es lo mejor. ¿Sí? Los modelos de boosting son modelos que en vez de tener bases, así como yo les decía, capas, están todas entrecruzadas. Son lo más parecidos a las redes neuronales. Entonces aprenden y mejoran y así van generando la diferente clasificación o regresión, pero son los modelos más avanzados o los de más capacidad. Esto también tiene que ver con, o sea, ¿qué elijo de cada uno según la complejidad de la data? Si la data es muy categórica, probablemente el modelo lineal no sea el mejor. Como también el modelo de Baggin, a menos que lo pueda encodear, que lo pueda numerizar, no me va a servir. Quizás es mejor un modelo más simple, ¿sí? Como un modelo
matemático simple como un modelo lineal, pero no de machine learning, sino más algo del tipo como una ANOVA modelado o algo así. Ahora, si el dato es muy complejo, como pueden ser diferentes tipos de laboratorio, por ejemplo, también otra de las cosas que se utilizan con XGBoost son cuando uno ve una resonancia o ve una imagen, que eso se traduce en volúmenes, también como que son muy diferentes, son muchos datos, son datos que a simple vista no se obtiene una visión fácil de las características, se utilizan los modelos de boosting también. ¿Qué más? Todo lo que es la parte de biología, todo lo que es expresión, todo lo que es la parte de agro, todo lo que sea dato complejo, que a simple vista uno sí sabe que hay valores normales, pero pueden estar en cualquier medición los valores que nosotros tenemos, como pueden ser de humedad, de los suelos, de diferentes características de, no sé, de los animales también, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, imagínense todas pruebas de laboratorio que por ahí sean más complejas, para eso son los de Bustin. Entonces, hablábamos de modelos, tenemos los modelos de diferentes tipos, modelos de clasificación, de regresión, según el tipo de datos, si es categórico, si es numérico. Modelo que sabe las etiquetas es un modelo de supervisado, modelo que no sabe las etiquetas es un no supervisado. Por el tipo de algoritmo, modelos lineales, modelos de Bagging, modelos de boosting. Ahora, también vimos que un modelo tiene tres datasets, o sea, le ingresan tres datasets, uno de training, uno de testing y uno de validación. Vimos también el concepto de generalización. Decimos que un modelo generaliza bien cuando en el training tuvo una buena performance y en el testing también. Entonces quiere decir que los datos que vio en training le sirvieron para predecir. Cuando un modelo se aprendió muy bien los datos del training, pero no supo predecir, decimos que no generalizó bien y que el modelo está en overfitting. Eso quiere decir que la parte de over quiere decir que se aprendió muy bien los datos de entrenamiento, pero no supo cómo usarlos para los datos de testing. Y cuando está en underfitting, quiere decir que el modelo ni siquiera se aprendió los datos de entrenamiento. Todos esos conceptos generales uno los habla, pero los tiene que llevar a números, ¿sí? Y de ahí vienen las métricas. Todos los modelos se evalúan con métricas. Y uno puede evaluar con métricas todas las instancias. La instancia de entrenamiento, la instancia de testeo y la instancia de validación. Una de las cosas más importantes que vamos a ver, que tenemos que saber en la parte de evaluación de modelos, es la matriz de confusión, que es lo que ven acá a la derecha. ¿Sí? Cuando... No me deja marcar el mouse. Acá, la matriz de confusión. En la matriz de confusión, si ustedes ven, tienen acá en la parte de arriba lo que es predicción, que quiere decir lo que vio el modelo, y del este lado, en la parte de la I, tienen el valor real. Cuando yo entreno un modelo de manera supervisada, yo sé cuál es el valor real. ¿Sí? Yo lo que estoy tratando de ver es si el modelo matemático puede identificarlo. O cómo combina los datos para identificarlo. Pero yo sé cuál es el valor real. Yo sé si un paciente es tumor positivo o si un paciente es tumor negativo. Entonces, un paciente, y acá vienen lo que se llama como true positive, true negative, false positive, false negative. Estos, si vienen del área de salud, nosotros los estudiamos un montón. O sea, un montón. Los vemos en la carrera, pero no sé si lo aplicamos también. Pero bueno, a lo que voy con esto es que es una de las partes que más hay que entender. Y la matriz de confusión es algo que nos ayuda a ponerlo gráfico, ¿sí? A visualizarlo de manera gráfica, qué es lo que tenemos que saber. Yo, imagínense que tengo expresiones genéticas de 10 pacientes, de los cuales los 10 yo sé que ellos son 5 con tumor y 5 sin tumor. Entonces, si el modelo predice, entonces, perdón, vuelvo un poquito. Entonces, yo voy a tener un valor que es real. ¿Sí? Ese valor real son
aquellos 5 positivos, o sea, aquellos 5 que tienen el tumor, perdón, son mis verdaderos positivos. Aquellos 5 que por mi dataset no tienen el tumor son mis verdaderos negativos. ¿Sí? Perdón, acá se me falta. Chispoteé una R. Entonces, ahí yo empiezo a. O sea, yo ya sé que tengo 5 y 5. Yo se lo paso al modelo y veo qué hizo el modelo con esos 5. Entonces, además se me pueden dar dos situaciones, que son el falso positivo. Se me fue el mouse otra vez. El falso positivo y el falso negativo. El falso positivo, ¿sí? O sea, es una predicción incorrecta. Entonces, como el nombre lo indica, ¿no? O sea, en el falso positivo el modelo predice incorrectamente que es positivo. O sea, se predice incorrectamente que hay un valor positivo, pero en realidad es un negativo. Y en el falso negativo, el modelo predice incorrectamente que es negativo, pero en realidad es un positivo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros veíamos como error de tipo 1, el primero, el falso positivo, y el error de tipo 2 es el falso negativo. ¿Sí? Em, por ejemplo, en el falso positivo, lo que decíamos, ¿no? El paciente, digamos, el modelo predice que el paciente es de tumor positivo, pero en realidad no, es un tumor negativo. Y acá el modelo predice que el tumor fue negativo, pero en realidad era positivo. ¿Sí? Entonces, esta matriz de confusión es lo que nos va a dar como la primera aproximación de cómo el modelo está funcionando. ¿Sí? Y en función de esto, en función del true positive, que por lo general se llaman por su nombre negativo, su nombre en inglés, perdón, true positive, true negative, false negative, lo que uno saca son las diferentes métricas. ¿Sí? Las métricas, las más conocidas, son el accuracy. El accuracy son los true positives sobre todos los valores, ¿sí? Que es básicamente el que te dice, realmente pudo pegarle, pudo acertarle a los valores positivos. Y dos valores muy, muy importantes, por lo menos en el área de salud y en todo lo que sea descubrimiento, biomarcadores, targets, discovery, que tiene que ver con la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad va a ser aquel que, por ejemplo, los true positive son bien altos, o sea, la detección de true positive es bien alto. Por ejemplo, imagínense que tenemos 10 y de los 10 el modelo es capaz de identificar 9, entonces va a tener una sensibilidad cercana al 90%. Imagínenselo esto, para una prueba diagnóstica, lo que me está diciendo es que probablemente la mayoría esa prueba diagnóstica, ¿no? Probablemente para la mayoría de los pacientes que tengan la enfermedad, el modelo sea capaz de predecirlo. Pero por ahí podemos decir que la especificidad que la especificidad de ese modelo no es tan alta. Entonces, por ejemplo, imagínense que además de 10 true positive tenía 8 true negative. Y de los 8 true negative, solamente como verdaderos negativos le pegó a 5, por ejemplo. Entonces yo ahí voy a decir que bueno, que su especificidad es más baja. ¿Sí? Su sensibilidad es del 90%, pero su especificidad ronda los 70%. ¿Y qué quiere decir eso? Que probablemente un caso negativo no lo identifique como negativo y lo incorpore como un falso positivo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante estas métricas, porque nos van a empezar a decir ¿en qué es bueno el modelo? O sea, el modelo no. Rara vez un modelo da 99% de accuracy y quizás es un modelo que tiene que ver más con recontraentrenado o los datos muy específicos. Pero de primera medida, por lo general, los modelos no rinden tan bien y después uno los va mejorando. Entonces, pero hay conceptos muy importantes asociados a lo que es la predicción de los modelos con todo lo que tenga que ver con salud. Y que tiene que ver no solo con salud, sino con descubrimiento también en biología, que tiene que ver con la sensibilidad y la especificidad.
Muchas veces en ciertas enfermedades raras, por ejemplo, em, quizás es mucho mejor prevalecer la sensibilidad, o sea, detectar una enfermedad rara que es rara y es poco frecuente y quizás al médico se le pase por encima. Entonces, quizás si se está haciendo un medio diagnóstico y se hace un modelo de predicción para una enfermedad rara, quizás sea mucho mejor que la sensibilidad sea alta y no tanto la especificidad, porque una vez que la sensibilidad es alta, por lo menos le permite detectar al médico y actuar en función de eso. Pero quizás para una enfermedad que no es que sea poco frecuente, sino que cuesta mucho descartar, cuesta mucho, por ejemplo, imagínense enfermedades del tipo, por ejemplo, no sé, imagínense una artritis reumatoidea derivada de una psoriasis. Hay que hacer, o derivada de alguna otra actividad autoinmune. Hay que hacer muchísimas pruebas para poder identificar que no es eso, o que es. Entonces, quizás en ese sentido, quizás en ese caso, en ese ambiente, en ese contexto, es mucho más importante que la especificidad de nuestro modelo. O sea que realmente el modelo descarte los que realmente no tienen la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto del true positive, el true negative, el false positive, el false negative es muy importante para las métricas del modelo para saber qué es lo que se tiene que prevalecer. De acá se derivan diferentes factores como ser la prueba de positividad, la prueba de negatividad. Entonces, siempre el modelo va a mejorarse en función de también de lo que quiere el cliente. Y nosotros acá porque estamos hablando de salud y de ciencias, pero también si lo llevamos a otra cosa, como puede ser, por ejemplo, lo que hablamos hace un rato, ¿no? De que tiene que ver más con el tema de la predicción de las camas o la predicción de los ingresos en la guardia. Bueno, quizás es mejor que un modelo sea lo más sensible que específico porque es mejor estar prevenidos con respecto al aumento de los verdaderos positivos, ¿sí? Entonces, siempre esto se tiene que ver en función de para qué estamos haciendo o para qué estamos entrenando el modelo que estamos entrenando. Las herramientas, otro tipo de herramientas es el AUC, que por lo general eso lo van a ver, o sea, entonces el modelo tiene una cierta capacidad de predicción y esa cierta capacidad en diferentes curvas, creo que no tengo ninguna otra, pero en diferentes curvas, después lo vamos a ver bien, genera áreas bajo las curvas y eso se llama AUC. Y también el AUC, el accuracy, la sensibilidad y la especificidad, si ustedes agarran un paper cualquiera del área, por lo general son las métricas que más se informan respecto a los diferentes modelos. Así que bueno, hasta acá llegamos, se hizo larga, son varios los conceptos generales, probablemente no haya cubiertos todos, pero espero que les sirva, espero que les dé una mejor idea de lo que van a ir haciendo si se dedican a hacer la parte de data science. Esto es como siempre, yo les digo a los chicos en la mentoría, o sea, esto es teoría y uno después lo tiene que bajar a la práctica. Esto hay que poder interpretarlo cuando, por ejemplo, corremos un modelo y vemos que, no sé, que la accuracy fue 80, bueno, bajémoslo a la práctica. Esta teoría que a mí me enseñaron de matriz de confusión, métricas, no importa a veces tanto el resultado, sino lo que más les van a preguntar a ustedes en los momentos que se dediquen a presentarse en los puestos de trabajo es, bueno, cómo dio el modelo, qué hubieses hecho para mejorarlo, em, cómo sabes si generalizó bien, si no generalizó bien, qué es el underfitting, el overfitting, ¿sí? Entonces todas esas cosas son importantes que uno entienda la teoría, pero sepa llevarlo a la práctica. Así que bueno, muchos éxitos y nos vemos pronto.